En Educaixa queremos impulsar la transformación educativa. Y para lograrlo, no basta con decirlo. Tienes que creerlo. Creer en su compromiso y pasión por educar, en su capacidad de trabajo en equipo, en quiénes son los auténticos motores del cambio educativo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando crees en algo con tanta pasión, lo tienes que crear. Crear iniciativas que impulsen una nueva cultura educativa. Programas que fortalezcan el liderazgo educativo y actividades y recursos que mejoren los procesos de aprendizaje. Crear un espacio que promueva una mejor educación para ayudarnos a avanzar. En Educaixa creemos que la educación es el gran pilar para una sociedad más innovadora, inclusiva y justa. Pero para conseguirlo te necesitamos. Empezamos a crear. Educaixa. Creer es crear. Buenos días a todos. Bueno, después de este arranque ahora tan disruptivo me lo han puesto un poco difícil, para empezar. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí un sábado a estas horas, que sé que no es fácil. Yo quiero compartir con todos vosotros y vosotras las reflexiones sobre los 3 conceptos sobre los que creo que está fundamentado la edición de este congreso: educación, ciudadanía y futuro. A ver si la digitalización... ¿No? Esto también es digital. ¿Allí? Vale. ¿A dónde apunto? ¿Arriba o aquí? Ok. Bueno, pues vamos a ver cómo trazamos un relato con estos 3 conceptos que nos ayuden a, bueno, pues a averiguar en ese entorno de incertidumbre que es el futuro, porque no sabemos cómo va a ser, pero cuál es el rol, cuál es el espacio que tiene la educación en la construcción de ese ciudadano, de esa ciudadana del futuro, ¿no? Y digo, el rol que tiene en la construcción, porque para mí de eso va la educación. La educación no va de ponerse al servicio de lo que creemos que va a ser el ciudadano del futuro, sino que va de la capacidad que tiene como herramienta para construir aquel ciudadano, aquella persona y aquella sociedad que nosotros queremos, ¿no? Entonces, el futuro en gran parte es lo que nosotros decidamos que sea. Y la educación es la herramienta para poder hacer eso posible, ¿no? Pues no. Ahora, ¿y cuál es el escenario en el que se va a mover ese futuro? En COTEC tenemos un escenario definido por 3 transiciones. La transición circular, que es aquello que va de todo lo lineal a lo circular, tanto en medios de producción, en consumo, etcétera. La transición de lo digital, que es ese camino que estamos haciendo de lo analógico a lo digital y que la pandemia además ha acelerado a una velocidad enorme. Y algo muy importante que no está, que no se toca, que bueno, forma parte de muchas cosas de nuestra vida, pero como no lo vemos, no es tangible, es la transición de lo material a lo intangible, de lo tangible a lo intangible. Y en los intangibles, para mí, el primero de todos ellos, precisamente, es la educación, es el talento. Y aquí es donde entramos todos los que estamos en esta sala y los que están conectados en sus casas. ¿Qué implica? Bueno. ¿Qué implicaciones tiene esto en educación? Si nos vamos a la transición circular, desde luego eso coloca la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en el centro. Tienen que estar en los procesos de la escuela, tienen que estar en el currículum y tienen que, bueno, pues actuar de manera transversal en las prácticas que están ahora mismo en los procesos educativos. Lo digital es claro, la entrada de la digitalización en las aulas,
en el aprendizaje, y hablaremos más adelante no solamente en las aulas y en los centros, sino en el sistema educativo, que creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos y de la que hablamos poco. Y el sistema de lo intangible coloca, como digo, la formación a lo largo de la vida y el talento en el centro, ¿no? Vamos a empezar el camino de la ciudadanía a la educación, o cómo el crecimiento de las ciudades, como el concepto de ciudad y lo que nosotros somos como ciudadano, qué rol tiene en lo que estamos esperando de la escuela y de la educación. Y yo voy a empezar con esta imagen. Yo no sé si conocéis una serie que publica la OCDE cada 3 años aproximadamente, que se llama Trend Shaping Education. Lo que hace la OCDE es identificar tendencias mundiales, globales, que cree que están impactando en la educación. Ya en el 2016, una de esas tendencias eran las ciudades. Pensaba que efectivamente el crecimiento urbano, que a la vez genera, por cierto, una desigualdad con toda la parte rural, que es otra de las asignaturas pendientes que tenemos en este país, bueno, pues eso está generando un impacto en la educación, está generando un impacto en la escuela que tenemos que absorber. Y ellos identificaban 4 dimensiones. Se hacían preguntas como esta: ¿qué rol tiene la escuela en la alfabetización cívica? ¿Cómo involucrar a familias y a comunidad en la gobernanza? ¿Qué papel juega la comunidad en la creación de espacios escolares seguros? ¿Cómo los centros pueden ofrecer más oportunidades a estudiantes para ser escuchados, para participar en la toma de decisiones de los centros? ¿Qué pueden hacer las escuelas en contextos difíciles para atraer, retener el profesorado altamente cualificado? ¿O pueden las innovaciones de movilidad y transporte abrir nuevas posibilidades educativas? Son preguntas vinculadas con la ciudadanía y la educación que aterrizaban en estas 4 dimensiones. Ellos hablaban de participación ciudadana, implicar a otros actores en la gobernanza también de la escuela, impulsar el empoderamiento de los niños y los jóvenes y, por supuesto, el concepto de alfabetización cívica. Volveremos otra vez al concepto de alfabetizaciones, porque vamos a ver que la escuela debería estar llena de muchos lenguajes distintos y de muchos tipos de alfabetización. En innovación, reconocer a los jóvenes emprendedores e innovadores, crear espacios innovadores, Fab Labs, laboratorios ciudadanos, espacios makers, bueno, pues espacios que promuevan, ¿no?, la creación de ideas disruptivas. Atraer y retener talento, desde el punto de vista de la habitabilidad, conciencia medioambiental, espacios verdes y saludables, incentivos al transporte sostenible, vinculado también con ese camino a la escuela. No sé si habéis visto la película, con cómo llegamos a la escuela. De hecho, hay varios proyectos educativos que vinculan bueno, pues ese camino a la escuela, ¿no?, de una manera sostenible. Y por último, salud y seguridad. Escuelas con espacios seguros física y emocionalmente, cero tolerancia al acoso, y la escuela como escenario de iniciativas de salud pública. Aquí, desgraciadamente, la pandemia creo que ha sido el mejor ensayo de esta última de las iniciativas. Y la educación en la ciudadanía. Vamos a hacer el camino contrario. Hemos visto la ciudadanía en la educación y ahora, ¿y la educación en la ciudadanía? O cómo la formación y el nivel educativo se van a transformar en competencias digitales ciudadanas. Yo os traigo aquí, son los únicos datos, quien me conoce sabe que me gustan mucho lo de los datos, pero os traigo solamente estos datos. Es un estudio que presentamos en el marco del Mobile en junio, COTEC junto con el IBIE, el Instituto Valenciano de Estudios Económicos. El estudio analizaba las competencias digitales identificando aquellos colectivos más vulnerables y identificando aquellos factores, aquellos elementos que son determinantes para definir los niveles de competencia digital de la ciudadanía. Y la educación ocupaba el mayor espacio en todo ese escenario. Aquí tenéis cómo se relacionaban las habilidades digitales con los colectivos vulnerables y si veis, aquellas personas con estudios básicos es uno de los colectivos más altamente afectados en términos de competencia digital. Es decir, tener
nivel de estudios bajo tiene una relación directa con tener un bajo nivel de competencias digitales. Y lo que es más importante, el nivel educativo es el principal factor que incide, que correlaciona directamente con el nivel de competencia digital. Hasta el punto que pasar de un nivel de estudios básico a medio supone aumentar casi un 18% la probabilidad de tener habilidades digitales avanzadas. Por tanto, esto, si lo traducimos a políticas públicas, a lecciones aprendidas, la fundamental para mí es esta. La mejor política de futuro se llama educación. No solamente porque es, creo, la mejor política económica que puede ofrecer un país, sino porque también es la mejor palanca para la transformación digital. Y acompaño esta frase de ese patio, que muchos sabréis cuál es el patio del Colegio Ramiro Solans, aquí en Zaragoza. Lo traigo porque Paracotec es un centro especial con el que hemos desarrollado una relación muy especial el año pasado. Tuvieron la generosidad de abrirnos las puertas de su centro, de su comunidad, de sus alumnos, de sus familias, de sus profesores, para poder grabar un documental, las clases, que presentamos en el Festival Internacional de Huesca hace unos meses. Y lo pongo como ejemplo porque ese patio, que representa muchos otros patios de otros centros similares en España, y ese patio y esas aulas de esos centros construyen futuro de niños y niñas todos los días. Y eso necesita el refuerzo de las políticas públicas. Y me parecía que ese aterrizaje de política pública en los coles, en los patios, en las aulas, en la comunidad educativa, es el ejemplo más claro de esa capacidad de transformación que decía antes el consejero, que efectivamente tiene la educación. Bueno, ¿y el futuro? Hemos hablado de ciudadanía, hemos hablado de educación y ahora nos queda el futuro. El futuro se aceleró o se interrumpió, o depende cómo cada uno lo haya vivido, creo que en el 2020. El curso que nos cambió la vida. El momento en el que la escuela cerró. Yo siempre digo que creo que el momento exacto en el que nos dimos cuenta que la pandemia estaba entre nosotros, que nos cayó encima de nuestros hombros como una mochila pesadísima, fue el momento en el que nos enteramos que las escuelas cerraban. Cuando eso fue así, y de hecho si cogéis, yo no lo he traído esta vez, pero hice un análisis de las portadas de los periódicos justo esos días del estado de alarma y todas coincidían con anunciar efectivamente el cierre de las escuelas. Es decir, la escuela ha sido el elemento que nos indicó, ¿no?, que venía un momento complicado, ¿no?, y a la vez, como antes también ha dicho el consejero, ha sido el elemento que en los momentos más difíciles, como el curso pasado, ha permitido que saquemos la cabeza. Y de hecho en esto tenemos que estar orgullosos porque España ha sido uno de los países, si cogéis el último informe de la OCDE, que mejor lo ha hecho en pandemia, que más tiempo ha tenido la escuela abierta, que más tiempo ha podido proporcionar a los alumnos, especialmente a aquellos más vulnerables, que son los más perjudicados cuando la escuela cierra, esas oportunidades de futuro de las que hablábamos antes. Y eso es una cosa de las que, bueno, todos los que estáis aquí os tenéis que sentir orgullosos, porque ese curso que empezó de manera muy complicada, que empezó lleno de miedos, de incertidumbres, de, bueno, pues que no se sabía lo que iba a hacer, al final acabó siendo, bueno, pues creo, un curso estupendo, evidentemente con sus luces y sus sombras, pero creo que todo eso fue posible gracias al trabajo que hicieron efectivamente los centros y el profesorado, y es algo de lo que tenéis que estar orgullosos. ¿Qué ocurrió durante ese proceso? La escuela cerró y eso nos llevó a un viaje acelerado hacia el futuro. No sé si hacia el futuro que queremos, y por otro lado, tanta rapidez tampoco ha sido buena, pero es cierto que nos dejó un escenario caracterizado por 4 cosas. Primero, la digitalización de las escuelas y las aulas. Y pongo digitalización entre interrogantes. ¿Por qué? Cuando
Se cerró la escuela, evidentemente lo que se puso en marcha fue una respuesta de emergencia. Y seguro que todos lo vivisteis. O sea, había que proporcionar a través de otra modalidad los procesos de enseñanza y aprendizaje que normalmente tenían lugar en las aulas, ¿no? Y cierto es que a mí me parece que la respuesta inicial fue bastante buena, teniendo en cuenta los recursos y las condiciones con las que contaban la mayoría de los centros, pues la respuesta que se dio fue bastante buena. Avanzó el curso, cerró, las escuelas seguían sin abrir, vino el curso siguiente y aquí ya sí teníamos un poquito más de tiempo para pensar. Aquí ya sí teníamos cierto aprendizaje de los meses en los que había cerrado la escuela y, bueno, pues un espacio y un tiempo para pensar cómo queríamos no diseñar desde la emergencia, sino diseñar un poquito con planificación, con cierta estrategia, con luces largas, ¿no? Y no estoy tan segura de que lo estemos haciendo bien. Antes decía el consejero que la digitalización efectivamente no es la dotación de equipamiento. Y creo que en esta ola de digitalización en la que estamos y que seguramente como docentes estáis siendo a veces ahogados en ella, hay demasiada estrategia vinculada con la dotación de equipamiento y poca reflexión de qué vamos a hacer con todo ese equipamiento. Hay una escasa dimensión pedagógica que a lo mejor si nos paráramos a pensar un poco más, pues no estoy del todo segura que necesitáramos tantos cacharros o usar tanto aparato o tecnología para determinadas cuestiones, sino que tendríamos que definir mejor esos modelos de educación híbrida. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos juntos? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos separados? ¿Qué vamos a hacer con una herramienta digital? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos, tocando, experimentando, hablando, interaccionando, enfadándonos, perdonándonos? Porque eso es la escuela. Evidentemente vamos a modelos híbridos, vamos a modelos donde los diferentes tiempos, las cosas que suceden en directo, las cosas que suceden de manera síncrona, en diferido, donde los espacios, las cosas que suceden en presencialidad como esto, las cosas que suceden en remoto como todas las personas que están enganchadas viendo esto desde sus casas y donde los espacios de comunicación y participación también se alteran. Ya no es el profesor, el alumno, es el profesor, el grupo, el profesor, el alumno, el alumno, el alumno, el profesor con las familias, la familia con los niños. Bueno, se abren infinidad de opciones y de flexibilidad de tiempos, espacios, comunicación y participación que tenemos que aprender a diseñar, que tenemos que analizar si esas cosas que hacemos funcionan mejor, con pantallas o sin pantallas, con tecnología o sin tecnología, con personas o sin personas, en grupo o de manera autónoma. Y creo que esa reflexión nos está faltando en muchas ocasiones. Nos está comiendo el equipamiento y estamos perdiendo pedagogía. Y quizá deberíamos parar un poco y analizar lo que tenemos, ¿no? Y qué queremos exactamente hacer con ello según los objetivos siempre educativos que tenemos en nuestro centro. Y hablo desde centro porque sí que creo fuertemente en los proyectos de centro, en el nivel meso. Creo que lo que cambia son los centros. Y llegamos a digitalización del sistema. Antes os he dicho que hablaríamos. Creo que esta es una gran asignatura pendiente de la que se habla muy poco. Todo el peso de la digitalización se ha puesto en los profesores y los centros. Y, por extensión, en los alumnos y las familias. ¿Y el sistema? ¿Vosotros sabéis la cantidad de datos que llevamos generando desde marzo del 2020? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Dónde están? ¿Quién los analiza? ¿Nos darían información para, a lo mejor, diseñar desde procesos de aprendizaje de manera mucho más adecuada y ajustada a las necesidades de los alumnos, hasta el diseño de políticas públicas o la evaluación de políticas públicas? ¿Dónde están todas esas tecnologías emergentes que sí es cierto que se demandan al profesorado y a los centros, pero que no se le demanda al sistema? El sistema también tiene que ser digitalizado, porque en la medida en la que el sistema es digitalizado, se refuerza todo ese proceso de digitalización que se está poniendo en marcha en los centros. Y digitalizar el sistema tiene una implicación clara de entrada de inteligencia artificial y entrada de Big Data en el diseño de políticas públicas. Y eso es
estructura institucional. Y aquí las administraciones sí deberían ponerse las pilas y trabajar de manera paralela con todo el trabajo que se está haciendo desde los centros. Y seguramente si fuéramos desde esos caminos paralelos, el proceso de digitalización, aparte de, por supuesto, de ser mucho más igual, digámoslo así, iría mucho más rápido. Y por último, otra cosa que clarísimamente se puso de manifiesto con este proceso acelerado de futuro que vivimos en la pandemia, la necesidad de las alianzas. La primera gran alianza que se estableció fueron con las familias. Las familias pasaron a estar sentadas en la primera fila de lo que pasaba en la escuela, para bien y para mal. Muchos de los padres pudieron comprobar todo el trabajo que hacía el profesor, que desconocían por completo, lo valoraron, también pudieron ver debilidades que tenía el centro, pero sí es cierto que se estableció una relación con las familias que seguramente será uno de los aspectos más positivos que nos podemos llevar de la pandemia. La sociedad también se volcó, desde vecinos que se agrupaban para ayudar a otros vecinos que no podían salir de casa, policía local que llevaba los deberes, ha habido en territorios a los niños que no tenían dispositivos tecnológicos. Bueno, pues esa comunidad que luego la demandamos, ¿no? y la pedimos, respondió para dar, bueno, pues para apoyar algo que era necesario en ese momento, ¿no? Y por último se vio que las políticas educativas no pueden ser solo educativas, que necesitan ir de la mano también de otro tipo de políticas sociales, políticas de empleo, políticas económicas, porque otra de las cosas que se vio clarísima y la que también el consejero ha hecho mención en sus palabras de inauguración es que cuando cerró la escuela no solamente fue el aprendizaje lo que paró, también se interrumpieron muchos procesos de igualdad de oportunidades que estaban teniendo lugar en la escuela, muchos desayunos, muchas comidas de muchas familias, que esa era la única comida que los niños tenían en todo el día. Entonces, esa convergencia de políticas es necesaria, porque la educación sola, en muchas ocasiones, no llega, no da más de sí. ¿Y entonces qué hacemos con esto? Después de este escenario acelerado, después de mirar hacia esa ciudadanía que queremos construir, después de intentar colocar a la educación en toda esta escena, ¿cuál es el reto que tiene por delante? ¿Qué es lo que puede hacerse desde la escuela? Yo voy a compartir con vosotros 8 puntos, 8 líneas que creo que pueden ser los retos hacia los que la escuela debería ir y también la sociedad, porque esto es una tarea compartida. Bueno, pues en la construcción de esa ciudadanía de futuro. El primero, ir más allá de la escuela. Hace ya tiempo que creo que es claro que la educación no acaba en las paredes del aula, no acaba en las verjas del centro, que tiene que abrirse. Que tiene que abrirse a la sociedad, que tiene que abrirse a otros perfiles. Por eso este congreso integra perfiles distintos, porque, bueno, pues cada vez la sociedad es más plural, es más diversa, los retos son más complejos y no pueden abordarse solamente desde uno de los ámbitos, ¿no? Necesitamos la convergencia de distintos saberes, de distintos profesionales, y la escuela tiene que abrirse a que otros profesionales entren también en sus espacios, igual que tiene que salir y entrar en otros espacios, ¿no? Y todo ese conocimiento y aprendizaje traerlo a las aulas, ¿no? Traerlo a los centros. Eso evidentemente se traduce en que tenemos que empezar a diseñar formas en las que fluya el aprendizaje, la comunicación entre lo que entendemos como educación formal, que es lo que pasa en la escuela, con los procesos de educación no formal y con los procesos de educación informal. Esa es una de las grandes retos que tiene la escuela, identificar todos los procesos no formales, informales e integrarlos dentro de ese marco de educación formal que ella representa. Hay experiencias ya en algunos territorios que funcionan así. Ahora me viene a la cabeza, pues en Cataluña, el pasaporte de un auta, por ejemplo, es un ejemplo. Es un pasaporte físico
en el cual los alumnos, todas las actividades que hacen fuera, que además están diseñadas en colaboración con las escuelas, recogen todas las competencias que los alumnos van adquiriendo en esos entornos de educación no formal. Y siempre alineado con el currículum y alineado con las directrices que marca la escuela, ¿no? Entonces, hay que buscar esas vías, hay que buscar esas formas, ¿no?, en el que estos tres escenarios se puedan, bueno, pues convivan de una manera ordinaria. Pero claro, si nosotros le pedimos a la escuela que se abra, también es justo pedirle a la sociedad que asuma la responsabilidad que le toca. Si estamos diciendo que esto es un trabajo compartido, también la sociedad tiene una tarea por delante. Tiene que asumirla y tiene que actuar como agente educativo. No es unilateral solamente la salida de la escuela al exterior, sino que el exterior también tiene que asumir esa función. Y esto pasa por no cargar todo al profesorado. Cada vez que hay un problema social, evidentemente todo el mundo mira al primer peldaño de la escalera, que es la educación. Y dicen, es que esto es un problema de educación. Bien, es un problema de educación, pero que sea un problema de educación no significa que lo tenga que resolver solo el profesor y en el contexto de la escuela. Aquí hay mucha gente. También hay familias, también hay organizaciones, también hay poderes públicos. Bueno, pues vamos a construir todo. Y desde luego, lo que no debería ser, a mi entender, y ahora que estamos, no voy a abrir el melón de la reforma curricular, pero ahora que estamos en, bueno, de revisión del currículum, no transformar todo el problema social en una asignatura. Hay muchas formas de dar cantidad de contenidos y de valores y de conocimiento, no en forma de asignaturas. Entiendo que estamos intentando poner el currículum en operación bikini, no engordarlo como el pavo de Navidad. Entonces, vamos pues eso, por un lado, no sobrecargar al profesor, porque bueno, pues tiene unas funciones, pero no tiene todas las funciones ni toda la responsabilidad de los problemas sociales. Y por otro lado, pues dejar al currículum tranquilo, ¿no? Y poder apoyarnos también en todo esa estructura social, ¿no?, para poder avanzar. El tercero de los retos sería la alfabetización funcional frente a la crítica. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes de cómo se está produciendo la digitalización. Quizá deberíamos caminar más hacia bueno, la capacidad para que la tecnología empodere a las personas, ¿no? La capacidad que tiene la tecnología para crear cosas nuevas y también para nosotros construir el discurso que está por debajo de la tecnología, que creo, por cierto, que con esto tiene mucho que ver con el hecho de que haya pocas mujeres y niñas en toda la parte de ingeniería y tecnología, porque el discurso que subyace debajo de la tecnología no las engancha. No es una cuestión de forzar que tengan que estar en todas, en titulaciones, ¿no?, que denominamos STEM, sino que seguramente lo que hay es que construir otro discurso tecnológico que genere ese enganche, como les genera, por ejemplo, enganche el discurso de disciplina científica sanitaria, donde sí hay una presencia femenina importante, ¿no? Entonces, creamos y construyamos esa alfabetización más crítica, no tanto la técnica, no tanto del uso del cacharro, de la aplicación del dispositivo, ¿no?, sino realmente la capacidad que tiene la tecnología para crear. Metamos otros lenguajes en la escuela. Los lenguajes por excelencia de la escuela, evidentemente, es lectura, escritura y el matemático. Ahora hay muchos lenguajes. Está el digital, sí, pero está el lenguaje de datos, está el lenguaje científico, están lenguajes visuales, están lenguajes narrativos, están lenguajes artísticos, literarios, de danza, de movimiento. Todos esos lenguajes forman parte del día a día de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Utilicémoslos. Que entren en la escuela, que entren en el currículum, que entren en lo que pasa en los patios, que entren en las actividades de educación no formal. Mezclemos todo eso y demos pie a que existen otras formas de expresarse, existen otras formas también de demostrar lo que el alumno aprende y, bueno, pues abramos el marco, ¿no?, hacia una variedad de lenguajes emergentes, que los llaman.
Demos voz al alumnado. No se entiende una ciudadanía del futuro sin la participación. Es seguramente de los elementos más importantes que van a definir esa ciudadanía del futuro. No se me ocurre mejor escenario para practicar la participación que la escuela, pero el alumno no está en la toma de decisiones de la escuela. Tiene pocos espacios, pocas estructuras, pocos canales para poder aportar lo que ve, aportar lo que siente y poder formar parte de la toma de decisiones de la escuela. De hecho, esto es una de las grandes asignaturas pendientes de España como país, en el que, por cierto, nos han tirado de las orejas desde organismos internacionales, y la prueba más evidente es que hace relativamente pocas semanas se ha creado el Consejo de Participación Infantil por primera vez, en el que están niños de 8 a 17 años, y no hay más que dar un paseo por Twitter y ver los comentarios despectivos y de burla hacia ese consejo para ver que efectivamente hay mucha gente que necesita muchísima educación para la ciudadanía. Porque es una absoluta falta de respeto hacia los menores, hacia los niños, las niñas, los jóvenes, cantidad de cosas que se leen. Entonces, usemos la escuela como escenario de participación. Enseñémosles ahí, en el mejor escenario posible donde pueden aprender, cómo es ser un ciudadano activo, cómo es participar en una sociedad democrática. La convivencia con los robots. Bueno, seguramente tenemos entre las manos a la primera generación que va literalmente a convivir con la máquina. Nos estamos imaginando, supongo, que va a venir un robot tipo, pues no sé, como las películas de ciencia ficción, y que va a hacer nuestras tareas o que nos va a sustituir. Bueno, nosotros en Cotec tenemos un lema que es innovar para un futuro más humano, en el cual pensamos firmemente que lo que va a hacer los robots es quitarnos todas aquellas tareas repetitivas, burocráticas, de datos, etcétera, que efectivamente los robots hacen mejor, porque hasta ahora hemos estado haciendo muchas veces de robot cutres, por decirlo así. Entonces, centrémonos en lo que se nos da bien, que es ser humanos. Centrémonos en la comunicación, en la empatía, en la innovación, en la creatividad, en la relación con los otros. Ahí somos buenos. Ahí sí que el robot no puede competir con nosotros. Ahora, en memorizar, en repetir, en copiar, ahí os aseguro que el robot va a ganar. Entonces, tenemos en nuestras manos, dentro de este discurso de alfabetización, ¿no? Crítica, ¿no? Tenemos en nuestras manos la capacidad para poder construir con nuestros alumnos en las escuelas esa relación que queremos establecer con las máquinas, antes de que las máquinas la establezcan con nosotros. Y cuando digo las máquinas y los robots, son esos intangibles, ya que hemos hablado antes de intangibles, que no se ven. Es todo lo que está metido en vuestros móviles, son algoritmos, es pues eso que te va... Bueno, pues que te acompaña, ¿no? Las escuchas activas, que te acompaña y que está ahí, que no sabemos que está, no somos muy conscientes, pero que forma parte. Pues construyamos esa especie de contrato social con las máquinas, pero construyámoslo nosotros, antes de que las máquinas o las tecnológicas nos lo impongan. Pasar de lo individual a lo colectivo. La escuela tradicionalmente está muy centrada en procesos de comunicación bidireccional y en una evaluación individual. Pero cuando salimos ahí fuera nos encontramos procesos de comunicación multidireccional y nos encontramos construcciones de conocimiento colectivo. Tenemos que ir hacia ese cambio, tenemos que dar ese salto. Y en esto la escuela va a tener que, bueno, pues romper algunas ideas que tenemos en la cabeza para poder transitar, ¿no?, hacia lo colectivo desde lo individual. Y por último, yo llevo 7 puntos y casi media hora hablando de que la escuela tiene que abrirse, pero también tiene que protegerse. Si os acordáis, en las 4 dimensiones que planteaba la OCDE, una era la creación de espacios seguros física y emocionalmente. Y por encima de esas aperturas, es cierto que la escuela también tiene que protegerse para poder mantener esos espacios seguros. Tiene que protegerse para poder mantener uno de sus roles fundamentales, que es un espacio de igualdad de oportunidades.
y tiene que poner una barrera enorme para protegerse de cualquier amenaza que suponga una falta de equidad o una falta de igualdad, que las hay, que en el desarrollo de la sociedad, tal y como vamos y con los ritmos y la aceleración que llevamos, la desigualdad está ahí, llama a las puertas y es evidente. Entonces, eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? Y aquí, si hago una llamada y pongo, de hecho, ahí abajo, cuidado con la innovación. Porque la innovación, a veces, sí genera procesos de exclusión. La brecha digital que hemos vivido y que se ha visibilizado de manera clarísima con la pandemia es una de ellas. Ojo con la innovación, ojo con aceptar todo lo que llega. Ojo con la tecnología que a veces es innovadora y a veces no. A veces reproduce procesos tradicionales, cambiando los formatos, pero no hace más. Y ahí apelo a vuestra capacidad crítica como docentes. La tecnología muchas veces disfraza de innovación cosas que no lo son. Pero vosotros como profesores estáis ahí atentos, con el radar puesto para identificar eso. Si eso tiene valor, aporte educativo o no. Pero no todo lo que llega en una tablet, en una app o en una plataforma es sinónimo de innovación. También llegan innovaciones presenciales, también llegan innovaciones de relación con los otros. Entonces, cuidado con aceptarlo. Mira, ahora mismo leía en Twitter la entrevista a Marta Ferrero, que es una profesora de psicología de la Autónoma, que trabaja mucho las evidencias en educación, y decía, en educación es mejor estar a la penúltima que a la última. Y yo lo he leído ahí y he dicho, mira, lo voy a decir aquí, porque tiene toda la razón. Entonces, vamos a poner el radar, ¿no? Esa profesionalidad, ¿no?, de los docentes para poder filtrar todo lo que llega a la escuela, que es mucho. Y ahí sí que abogo por cierto aislamiento. ¿Vale? Pues yo creo que con esto, y cómo no, en una conferencia de educación, voy a acabar con una cita de una de las personas seguramente más relevantes en materia educativa, que muchos habremos leído o estudiado, ¿no?, que es Freire. Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la educación, también es verdad que sin ella no se construye ciudadanía. Así que pongámonos manos a la obra y lo tenéis en vuestras manos. Muchas gracias.